Muy buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad, mi persona, Fanny Edith Quino Paucara, y mi compañera Heidi Paggi vamos a presentar justamente nuestra monografía titulada El impacto de la bioimpresión 3D en la regeneración y restauración del tejido dental. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar cómo es que la bioimpresión tridimensional está transformando la odontología regenerativa mediante el desarrollo de nuevas estrategias, transformando la odontología regenerativa mediante el desarrollo terapéutico capaces de restaurar no solamente la anatomía dental, sino también su funcionalidad biológica. Actualmente, uno de los principales desafíos de la odontología consiste en recuperar los tejidos dentales dañados sin comprometer su vitalidad, motivo por el cual la bioimpresión 3D se ha convertido en una de las tecnologías más prometedoras dentro del campo biomédico y odontológico. En ese sentido, la presente monografía se encuentra organizada en diferentes apartados que permiten justamente desarrollar progresivamente nuestra investigación. Primero vamos a observar lo que vendría a ser la carátula, que presenta algunos datos muy importantes, como es la institución a la que pertenecemos, la facultad y la escuela, que vendría a ser la Escuela de Odontología, el tema que se va desarrollando, que vendría a ser impacto de la bioimpresión 3D en la regeneración y restauración del tejido dental, el nombre de los estudiantes que desarrollan el tema y finalmente el año y la fecha de publicación. Continuando, vamos a observar lo que vendría a ser la dedicatoria. En este caso, la dedicatoria y el agradecimiento son partes, por así decirlo, importantes, no por el hecho de que presenten información, sino que dan crédito a aquellas personas que involucran bastante para el desarrollo de la monografía y su efectividad al momento de mostrar la información. Continuando con esto, vamos a presentar un resumen que justamente vendría a ser un pequeño preámbulo de lo que se está hablando dentro de este trabajo de investigación. En este caso, vamos a presentar cuál es el tema que se está desarrollando, algunos puntos importantes e inclusive vamos a mencionar algunos autores muy importantes en este caso. Continuando con ello, vamos a presentar los índices. En este caso, al tener tres índices, vamos a tener un índice general, un índice de tablas y un índice de ilustraciones, como se va mostrando. Cada uno de estos índices, en el caso del índice general, se muestra las partes que forman parte de esta monografía. Tenemos a la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, el índice de ilustraciones, el índice de tablas, la introducción, el capítulo 1, fundamentos de la bioimpresión 3D y el tejido dental, que vendría a ser el capítulo 1, y el capítulo 2, que es el impacto de la bioimpresión 3D en la regeneración del tejido dental. Finalmente, se presentan las conclusiones y referencias bibliográficas. Este vendría a ser como el esqueleto de justamente nuestra monografía y cómo se visualiza, se presenta de manera organizada. En el caso con respecto al número de páginas, vamos a observar por medio del índice que la dedicatoria y el agradecimiento y el resumen, de acuerdo a normas APA, van a tener numeración con números romanos hasta el índice de tablas. No obstante, en el caso desde la introducción hasta las referencias, vamos a observar que la enumeración se realiza a través de números, los números que conocemos comúnmente. Ahora bien, en el caso del índice de ilustraciones, vamos a ver que se presenta primeramente el subtítulo que dice Ilustración 1 y el nombre de la imagen, así como también se presenta el número de página al que pertenece. Continuando con el índice de tablas, sigue el mismo formato que vendría a ser del índice de ilustraciones. Ahora bien, en la introducción, como bien sabemos, es una parte bastante importante porque se incorpora la finalidad que tiene justamente nuestra investigación, el cual es contextualizar la problemática estudiada y presentar los objetivos del trabajo. En este caso, vamos a presentar cuál es el objetivo que sigue nuestro trabajo, algunos puntos importantes. Vamos a mostrar cómo se organiza el capítulo 1, el capítulo 2 y finalmente algunas conclusiones. Más que todo se muestra la estructura que se va desarrollando en la monografía. Con respecto al capítulo 1, vemos que se va dejando un espaciado para continuar recién con el capítulo 1. En este caso, con respecto a normas APA, vamos a visualizar que se sigue correctamente con la enumeración presente en el índice. Y un dato importante es que se va a seguir el formato de normas APA séptima edición. En este caso, el capítulo 1 se encuentra centrado en negrita y es un Arial 12. Ahora bien, con respecto a la enumeración, vamos a ver que se presenta justamente un 1.1 que también se visualiza justamente en la introducción. En ese caso vamos a visualizar el primer subtema, el primer capítulo, que vendría a ser Fundamentos de la Bioimpresión 3D y del tejido dental. Este se va a subdividir en diversos subtemas, por así decirlo. Tenemos el concepto de bioimpresión 3D, que es el 1.1. Tenemos justamente en este
presente una tabla, como se visualiza. Luego, este subtítulo se va a dividir en otro pequeño apartado que vendría a ser principios de funcionamiento y flujo de trabajo, que es el 1.1, y el 1.2, que vendría a ser componentes fundamentales del sistema. Así también se va a mostrar otro apartado perteneciente al primer subtema del capítulo 1, que vendría a ser el 1.1.3, que es la importancia de la odontología actual, como voy mostrando a continuación. Por otra parte, tenemos un segundo subtema perteneciente al primer capítulo, que vendría a ser tecnologías de impresión 3D, como voy desarrollando, y este, a diferencia del anterior, va a tener un 1.1, 1.2.1 y un 1.2.2. Ahora bien, vamos a ver que vamos a presentar otro subtema que vendría a ser anatomía y composición del tejido dental, como se visualiza. Eso es con respecto a la estructura que estamos presentando. Ahora bien, vamos a visualizar en este caso que estamos utilizando diversas tablas en este capítulo, como se muestra justamente en esta parte que voy dando a conocer, una tabla que justamente sigue las normas APA séptima edición. Como se observa, vemos su título, que vendría a ser Ventajas de la bioimpresión 3D en la odontología, y la nota en la parte inferior, que nos da a conocer como un pequeño resumen o preámbulo de lo que se está hablando justamente en la tabla. Como vemos, la tabla sigue justamente el formato de normas APA y no se presenta en el formato que comúnmente se observa en el Word. Con respecto a la imagen, vamos a observar justamente el mismo formato que se presenta en las tablas. Tenemos principalmente el título de la primera ilustración, como se observa, que es Anatomía del diente, y este va a tener una nota que describe, en este caso vamos a ver descripción esquemática de la anatomía macroscópica e histológica del órgano dental. En este caso vamos a visualizar alrededor de 2 imágenes y una tabla presente en el capítulo 1. Ahora bien, con respecto a las citas presentes en este capítulo, por lo general se van a presentar citas parafraseadas que justamente están citadas de manera adecuada, como podemos visualizar en el 1.2.3 de las limitaciones actuales. Vamos a observar primeramente este parafraseo que dice: la falta de vascularización integrada representa el principal desafío terapéutico, debido a que Dentro de su estructura de gran volumen, la difusión pasiva de nutrientes no logra alcanzar las zonas centrales del constructo. En este caso, vemos que se da más énfasis al texto, y justamente lo que vendrían a ser los datos, como el autor y el año de publicación, se visualizan luego de la cita, ¿no? En este caso, el autor vendría a ser Li Fan, y el año de publicación es el año 2024. A continuación, mi compañera va a presentar acerca del capítulo 2 y qué estructura se está. Muchas gracias, compañera. Y ahora vamos con el siguiente punto, que vendría a ser la regeneración de la pulpa dental. Ok. Uno de los principales aportes de la bioimpresión tridimensional corresponde a su aplicación en la regeneración del complejo dentino-pulpar. La pulpa dental constituye un tejido altamente sensibilizado y especializado en proporcionar sensibilidad, nutrición y mecanismos de defensa al diente. Cuando este tejido resulta afectado por caries profundas o traumatismos, o sino también por infecciones bacterianas, su capacidad regenerativa suele ser limitada, lo cual dificulta más que nada su recuperación completa y también su funcionalidad mediante los tratamientos convencionales. Tradicionalmente la endodoncia reemplaza lo que vendría a ser el tejido pulpar dañado por algún material sintético, pero si bien se sabe, este procedimiento permite conservar la pieza dentaria, no logra restablecer la vitalidad biológica del tejido. En este contexto, la bioimpresión tridimensional representa una alternativa innovadora, ya que su objetivo no consiste únicamente en reemplazar el tejido perdido, sino también en regenerar un tejido vivo capaz de recuperar su función fisiológica. Y para lograr esta tecnología se combinan las células madres, también los biomateriales y factores bioactivos que actúan de manera conjunta para estimular la proliferación, diferenciación celular y formación de nuevos tejidos. De esta manera se busca más que nada reducir el microambiente natural de la pulpa dental, favoreciendo procesos regenerativos más similares a los que ocurre de forma natural en el organismo. Dato interesante vendría a ser que uno de los estudios más relevantes fue desarrollado por Artira Sala y colaboradores en eso del año de 2018, quienes elaboraron una biotinta derivada de la matriz biodentaria mezclada con alginato y células madres. Esta biotinta permitió fabricar más que nada lo que vendría a ser andamios tridimensionales que favorecieron más que nada a la supervivencia celular y también estimularon la diferenciación hacia odontoblastos.
las células responsables de la formación dentaria. Estos resultados demuestran que la bioimpresión tridimensional posee un importante potencial dentro del campo de la odontología recuperativa, ya que ofrece nuevas posibilidades para desarrollar más que nada las terapias orientadas a recuperar tanto la estructura como la función del tejido dental. Ahora pasamos a puntos más interesantes que vendrían a ser las limitaciones biológicas. A pesar de los importantes avances científicos alcanzados durante los últimos años, se dice que la bioimpresión tridimensional todavía enfrenta diversas limitaciones que dificultan su aplicación clínica. Entre los principales desafíos se encuentra la adecuada vascularización del tejido regenerado, la formación organizada de fibras nerviosas y la correcta integración de los tejidos circundantes. Estos aspectos son fundamentales porque la regeneración del tejido pulpar no consiste únicamente en producir nuevas células, sino también consiste en restablecer la irrigación sanguínea, la sensibilidad y la capacidad inmunológica propias de un tejido sano. Es por ello que uno de los mayores retos actuales consiste en lograr que los tejidos bioimpresos reproduzcan no solo la anatomía del diente, sino también su funcionamiento biológico. También vamos a otro punto que también vendría a ser parte de las limitaciones, pero en este caso vendrían a ser las limitaciones técnicas. Además de las limitaciones biológicas, existen importantes desafíos técnicos relacionados con el diseño de las biodentinas, que son empleadas durante el proceso de la bioimpresión. Bueno, estas deben mantener un equilibrio adecuado entre sus propiedades mecánicas y biológicas. Por ejemplo, una mayor viscosidad proporciona estabilidad estructural al tejido impreso y mejora la impresión durante la fabricación. Sin embargo, también puede dificultar la difusión del oxígeno y también de nutrientes hacia las células, componiendo su viabilidad. Pero, a pesar de que ello suma la escasez de estudios clínicos realizados en seres humanos y la ausencia de protocolos estandarizados que permiten garantizar la seguridad y eficacia de estas terapias antes de su incorporación definitiva en las prácticas odontológicas. Bueno, luego de haber escuchado todo eso, tenemos como conclusiones. ah, Nuestra investigación nos permite afirmar que la bioimpresión tridimensional constituye una de las tecnologías más prometedoras para el futuro de la odontología regenerativa, ya que más que nada su capacidad para integrar células madres, biomateriales bioactivos y factores de crecimiento permiten desarrollar estrategias terapéuticas dirigidas no solamente a restaurar la anatomía dental, sino también a recuperar su funcionalidad biológica mediante procesos regenerativos más fisiológicos. No obstante, todavía es necesario continuar desarrollando investigaciones que permitan optimizar las biotintas, mejorar la vascularización e inervación de los tejidos regenerados y validar la seguridad clínica de estos procedimientos mediante estudios realizados en pacientes. Finalmente, consideramos que el desarrollo de esta tecnología podría transformarnos significativamente la forma en la que se llega a tratar las enfermedades y lesiones en los tejidos dentales, formando un avance importante hacia una tecnología cada vez más regenerativa, personalizada y también basada en evidencia científica. Muchas gracias por su atención